Ok, buenas tardes. Gracias por conectarse una vez más al Club de Lectura de Red Compleja. Estamos leyendo el libro de Nassim Taleb, Antifrágil. Hoy vamos a discutir los capítulos 19 y 20. Y para los que nos ven en YouTube, pues suscríbanse, denle like e inviten a quien quieran a estas discusiones que están ocurriendo cada semana y que espero sigan continuando después de leernos este libro. En el capítulo 19, el autor termina de describir lo que es la fragilidad, digamos, en términos un poco más técnicos a nivel de modelos, y simplemente dice que aquellas asunciones que tú tienes, aquellas presunciones que tú haces de cómo se comporta cierta variable o qué tipo de variables son las que deberías introducir en tu modelo, pues ahí uno mete fragilidad en un sistema sin darse cuenta. El promedio, por más de que sea una variable que es una forma, digamos, muy útil de hacer un resumen de una población grande, dependiendo del tipo de distribución que tengas detrás, pues puede que realmente no te represente a ninguno de los individuos, con lo cual, con que tú tengas un individuo o dos individuos que están completamente lejos del promedio, pues puede que se te venga el modelo completamente abajo. Y eso pues depende claramente del tipo de modelo que estés utilizando y del tipo de fenómeno que estés estudiando. Por otra parte, en el capítulo 20, o antes de entrar al capítulo 20, que hay un pequeño prefacio, el autor habla de un concepto que a mí, o en mi parecer, en mi opinión, es uno de los más importantes que tiene este libro, que es la vía negativa. Y es que la vía negativa es algo que no se discute lo suficiente y que, sin embargo, es una de las herramientas más importantes que se tiene a la hora, sobre todo, de hacer soluciones o de generar soluciones y tomar decisiones. La vía negativa es describir aquello que no es. Es reconocer lo que no está alineado con el propósito y generar un sistema que, en lugar de ir añadiéndole cosas que ayuden al propósito, tú lo que haces es quitar las cosas que no están contribuyendo para el propósito. Es decir, eliminar la fragilidad vía negativa. Esto funciona por lo general en los sistemas que tienen, sistemas que son vivos, sistemas que son complejos, sistemas que tienen propósito. Porque cuando tú tienes un sistema que tiene un propósito, el sistema tiene un comportamiento natural. El sistema va a tender a cierto comportamiento. Entonces, en lugar de inducir o forzar el comportamiento de un sistema, tú lo que puedes hacer es quitar los obstáculos que están en el medio y que están preveniendo que el sistema haga su comportamiento natural. Yo, por ejemplo, pongo aquí a la evolución. La evolución funciona vía negativa. La evolución lo que hace es eliminar lo que no funciona, dejar que se muera y que lo que sobreviva, por ende, sea lo que funcione, simplemente porque ya no te quedan más. Eliminas las cosas que no van funcionando y lo que va sobreviviendo es lo que realmente a ti te interesa. Con lo cual, eliminar lo que no y que sobreviva lo que sí. Yo digo, por ejemplo, que la felicidad funciona vía negativa. Yo creo que la mayoría de las personas pues tienen el deseo de ser felices. Sin embargo, no se preocupan o no se encargan de eliminar las cosas que los están haciendo infelices. Es decir, da igual cuánta terapia y cuánto retiro y cuánto tú quieras hacer, si tú no eliminas las cosas que te están haciendo infeliz, digamos que difícilmente tú te vas a mantener en ese estado deseado, ¿no? Y es que, a ver cómo pongo esto. Realmente, las variables que determinan el comportamiento de un sistema para lo bueno y para lo malo suelen seguir aquel principio que llaman el 80-20, ¿no? La ley de Pareto. Son unas pocas las cosas que hacen que el sistema realmente funcione, y para encontrar esas cosas realmente tú lo que tienes que hacer es el tinkering, es el evolution, es el ir evolucionando el sistema, pero principalmente probando algo, no funcionó, lo quito, o reconociendo aquello que no funciona y lo quito, y que el sistema solo se autoorganice y busque ese estado, pero que al final,
con lo que te quedas va a ser con el 20% que te genera el 80% de los resultados. Al tú quitar, al final te quedas con lo que importa de verdad. Y son esas cosas a la hora de tomar decisiones en las cuales hay que prestar atención. Porque así como el autor dice y cita a Steve Jobs, para innovar, para crear, más que añadir nuevas ideas, tú lo que haces es descartar las ideas que sabes que no van a funcionar o que no están alineadas con el propósito que tú deseas crear. Y esto realmente no nada más, digamos, cambia esa forma de ver la construcción de sistemas y de diseño, sino además nos habla también a nivel de predicción y la forma en la que tú puedes predecir, porque los profetas no son nada más aquellos que dicen esto va a funcionar, sino que los profetas son también los que dicen no hagas esto porque así no va a funcionar. Y eso es otra manera de hacer predicción, que no es una predicción, digamos, positiva en el cual tú dices, mira, este es el evento que va a ocurrir en el futuro, sino que tú haces una predicción del espacio de posibilidades y qué tipo de, cómo van a cambiar esas probabilidades en función de que tú añadas o tú quites elementos. Una manera de saber qué funciona o qué no funciona realmente es mirar hacia el pasado. Existe el principio, que es otra de las cosas muy importantes en este libro, que es el principio de Lindy. El principio de Lindy es un promedio sobre una función de distribución de probabilidad que sigue una ley de potencia y habla de sobrevivencia, para quienes quieran una cuestión un poquito más técnica, pero al final lo que Lindy te dice es, si algo ha sobrevivido este rumbo natural de poner y quitar y poner y quitar. Si algo ha sobrevivido en el tiempo, es porque cumple una función. Y esa función que está siendo, digamos, cumplida por esta variedad o por este mecanismo, la función va a seguir, o sea, la necesidad detrás de la función va a seguir existiendo. Con lo cual, si ya existe un objeto, si ya existe una metodología que funciona y que ha sobrevivido durante el tiempo, lo más seguro, esa metodología continúe existiendo durante la misma cantidad de tiempo o más todavía. Porque como digo, la necesidad detrás, lo más seguro no vaya a cambiar, y sobrecomplicar la situación, que es algo que le gusta mucho al mundo de la innovación, crear el nuevo tenedor que ahora tiene luces LED y que te mide la bla, 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 pero lo tienes que utilizar de una manera rara, esto y lo otro, pues eso te funciona para hacer un pitch y para recibir un dinero de una gente que está simplemente, ¿sabes?, apostándole a todo, porque realmente si el tenedor ya hace la función, es muy difícil que tú reemplaces al tenedor, porque el tenedor ha estado alrededor de 2000 años. Lo mismo con la religión lleva miles de años y continuará teniendo más miles de años. ¿Por qué? Porque tiene esa función o relación funcional con el sistema. Y luego lo que él hace es criticar ese rollo de la neomanía, pensar de que todo porque es nuevo es mejor, porque es una nueva generación va a ser mejor, porque es un nuevo producto, una nueva forma de hacerlo, cuando en realidad, pues, si te quieres pensar en el futuro, piensa cómo se han hecho las cosas siempre y busca la manera de reducir la fricción entre la variedad que te está generando o que te está satisfaciendo la necesidad y cumplir esa necesidad. Al final, en lugar de hacer las cosas más complicadas, haz las cosas más simples. No se trata de añadirle más partes al producto, se trata de entender cuál es la verdadera necesidad y buscar la manera de satisfacer esa necesidad lo más rápido y lo más natural y lo más fácil. A partir de aquí, él empieza con muchos ejemplos, entre los cuales agarro el de la arquitectura. La arquitectura es el típico ejemplo donde la realidad se impone sobre el diseño o, digamos, la manera aislada de diseñar soluciones, en este caso, las ciudades. Por más que tú quieras hacer que la gente ahora camine por aquí, se mete por allá y no sé qué tal, la gente va a buscar el camino de menos resistencia, el sistema natural se va a imponer sobre el diseño. Y una vez más, esto está relacionado porque dice, en lugar de querer forzar que el sistema se comporte de una manera distinta porque tu producto tiene todo esto, aquello y lo otro, entiende cuál es el funcionamiento del sistema, entiende cuáles son las necesidades del sistema, que al final en el urbanismo es llegar a tiempo, es tener comunidad,
¿me entiendes? Una serie de necesidades que mientras más tú te enfoques en ellas, tu producto, tus decisiones van a tener muchos mejores resultados. Y bueno, con esto agradezco la participación para los que están en YouTube, para los que están presentes, y les paso la palabra para vuestras opiniones. Acuérdense que pueden levantar la mano o simplemente hablar. Un ejemplo que me acuerdo cuando dijiste sobre la arquitectura, que muchas veces se intenta, ¿cómo te puedo decir? A por vía de la fuerza, borrar el sistema, es los ejemplos que ves en Sing Like a State. Es, por ejemplo, la construcción de Brasilia. Nosotros tenemos este ejemplo en Brasil. Se quedó una ciudad donde no hay vida, se quedó una ciudad donde tiene los edificios que son simplemente inspirados en una arquitectura modernista, pero que sin performar la función que realmente un edificio como este tendría que performar, que no es solamente para tareas administrativas, pero que es también para que la gente se encuentre, para que sea un espacio donde tenga otros tipos de discusiones. Brasilia es un colectivo de edificios muertos, y si la comparas, por ejemplo, con la ciudad de Río de Janeiro, que es un caos, pero que todavía sus espacios urbanos son vivos, porque ahí se ve un sistema vivo de mucha gente que utiliza estos espacios para otras finalidades que no solamente reuniones administrativas. Entonces comparas como esto. Y lo más raro que me parece es cuando miras un ejemplo como este, es de que esta impresión de orden es falsa, no es real, porque, por ejemplo, si sales de Brasilia, 5 kilómetros, te vas a encontrar a un caos de las peores favelas que puedas encontrar en Brasil. Entonces, es una orden por la fuerza, por la dictadura, por la fuerza del Estado, y no un sistema natural donde la arquitectura es un resultado, una consecuencia de la vida que orbita en estos edificios. Entonces, ahí me parece un ejemplo muy claro de la situación que deciste. Sí, luego está en la parte de la arquitectura. Existen ejemplos, por ejemplo, en ciudades como Madrid, que hace tanto calor, ¿me entiendes? Y esas callecitas que habían antes, que estaban, los edificios se hacían la sombra los unos a los otros, de forma tal de que se mantuvieran un poco, digamos, a mejores temperaturas, etcétera, en estas ciudades antiguas, ¿no? Que parecían aquellos todos como unos laberintos. Y luego cuando se lanzaron esos planes urbanísticos gigantescos, con edificios, eso es un lugar, eso es un calor horrible y nadie puede salir a la calle, o sea, eso es un barrio muerto. Es lo mismo que pasa también con los suburbios americanos. Y la historia de todo esto la tienen en París, ¿no? El Haussmann, que es el que agarra y empieza a crear estas grandes avenidas que el uso original era los militares pudieran entrar y controlar a la población. ¿Me entiendes? Estaba por encima, además, ni siquiera de una cuestión funcional urbanística, ¿no? Y lo que pasa es que al final aquí entra el concepto del indie, porque detrás del indie también eso se puede interpretar de otra manera, diciendo que todo lo que es frágil eventualmente falla en el tiempo. Entonces, si tú creas este tipo de ciudad, eventualmente se va a convertir en un lugar que no es vivible, eventualmente se va a convertir en un lugar que nadie quiere ir, simplemente porque no va de acorde al ritmo natural, ¿no? Es complicado el tema de cómo involucrar estos conceptos en la arquitectura y conozco gente que está trabajando en este tema y en verdad no es sencillo, eh, porque siempre va a haber el diseño, ¿no? Desde arriba. Entonces, yo creo que entender muy bien el uso y estudiar el uso de los espacios y tratar de construir alrededor de eso es lo que importaría más. Al final es lo mismo que el desarrollo de un producto. Es entender las necesidades, es entender cuál es el comportamiento de mínima resistencia y trabajar alrededor de ello. Y a ratos tenemos una impresión de orden que me parece a veces complicada, pues antes de la pandemia me fui a India, a Bangalore, y me acuerdo que así nosotros tenemos ahí mucho tránsito en São Paulo,
pero que no es nada comparado con Bangalore. Y la cosa más rara que me parecía, que la carretera era complicada, la gente no tenía, las señales eran complicadas para mí, pero que ellos se comprendían. Existía un orden, existía una cierta lógica, como la gente se movía, nadie se chocaba, y esto que me parecía más raro, pero tú tendrías claramente la sensación de que tendrías una orden que era natural de la gente local, que sabía exactamente lo que hacer. Y era totalmente diferente de, por ejemplo, cuando tomabas una calle en Estados Unidos, una carretera en Estados Unidos, una carretera en España, donde las reglas son claras, ya establecidas, y el flujo vale solamente en una dirección. En Bangalore era de todo para todo. Y asimismo, había una cierta orden que se podría verificar por cómo la gente se movía. Sí, yo he visto unos videos de eso que son una locura, la verdad. De un caos, pero que al final en ese caos las mismas personas se autoorganizan. Lucas, me parece que querías decir algo. Sí, la verdad que, o sea, cada vez que releo Taleb encuentro cosas, o sea, que se conectan con un montón de pensamientos y no dejan de sorprenderme. Ahora estoy leyendo un libro que habla de la historia de Warren Buffett y Charlie Munger, y habla muchísimo de vida negativa, Hmm. muchísimo. O sea, ellos articulan su sistema de filtros en evitar tomar malas decisiones, o sea, evitar grandes errores. O sea, ellos dicen, el 90% de las veces es decir no, hasta que cada tanto es un sí. Que la verdad que nos rompe la cabeza porque estamos en una lógica de cada vez más sí, sí, más hacer, más productividad, más incentivos a actuar. O sea, el incentivo a separarse, no comentar nada en Twitter, alejarse, no está. O sea, cada vez los incentivos son actuar más rápido, a reaccionar más rápido. Entonces, la verdad que este concepto de vida negativa yo creo que todavía no tomamos dimensión de lo valioso que es, porque es como que nos cambia la lógica. O sea, si nosotros vemos una persona que no interviene, es como, hey, es una persona tibia, o sea, es como que es más criticada. Y lo que estamos viendo y conectando con estos otros libros de Buffett y Munger, la verdad que es al revés, o sea, ellos tienen un sistema de filtros diseñado en eso, evitar malas decisiones, o sea, los grandes errores. Dice, ellos tuvieron muchos errores, pero grandes errores, muy pocos. Entonces es, no, 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 cada tanto es un sí, que es distinto a lo que estamos nosotros con el diseño, las organizaciones, es más siempre sí, 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 y cada tanto al revés es un no. Entonces, me parece que esto de cambiar el foco, ¿sí? Centrarse en lo que tenemos que evitar primero, en armar esos filtros, esos que nos protegen, o sea, los filtros que nos protegen son centrales, o sea, y se conecta con todo el pensamiento de Taleb, que es un poco lo que hablamos la otra vez de lo primero, tenemos mucho para aprender con solo evitar ser frágiles, o sea, reducir la fragilidad, la exposición a los cisnes negros y a esos riesgos bajos o medianos a largo plazo Hmm. en las organizaciones, en los países, en la toma de decisiones, ya tenemos un montón. Después hablamos, me parece, de antifragilidad, pero evitar ser frágil me parece que es el foco y acá en este capítulo, en este pensamiento y leyendo a otros autores ahora que estoy leyendo, la verdad que lo refuerzo más, es centrarse al revés, en qué quitar, qué evitar. Me parece que hay mucho ahí para trabajar. Totalmente. Y en verdad, sí, cuando uno empieza a entender realmente la vida negativa, empiezas a verlo en muchos libros. Yo también el de 48 leyes del poder, de Green, creo que es el nombre, lo primero que te dice es que el poder es como una sustancia, algo etéreo que está allá afuera, tú no lo persigues, que sería la vía positiva, tú no lo buscas, tú lo que haces es quitar los obstáculos que están en el medio y permitir que el poder venga para ti. Y dice que la gran mayoría de esos obstáculos son nuestros errores,
primero que nada. Entonces luego el libro se convierte en 48 formas de no cagarla. ¿Me entiendes? Esa, en realidad es la interpretación que yo siempre le di a ese libro. 48 formas de cometer menos errores para que no alejes, no elimines tu poder. ¿Me entiendes? Y realmente los nos, es lo que tú dices, y él lo comenta, los no son más robustos que los sí. Es decir, tú con decir no aleatoriamente a todo, ya de por sí ahí estás ganando, porque la probabilidad es que la mayoría de esas cosas, pues, no necesariamente iban a generar un desastre, pero al final se te va se te va la decisión, se te van los recursos y se te va la atención y se te va el tiempo, que a nivel práctico es lo más importante que existe, el tiempo que tienes para ejecutar el proyecto y para generar los resultados. Entonces, para poder hacer eso, te tienes que enfocar realmente en el mínimo que te da la mayoría de resultados. Y eso es la famosa less is more. Lo que pasa es que el menos es más, less is more, la gente no entiende que ese menos importa. O sea, no es cualquier menos. Es el menos que te va a ti a llevar a donde quieres. Son los hábitos más importantes. Como por ejemplo, bueno, leer, la lectura, la meditación, el ejercicio, esto, son cosas que, ¿saben? Mientras tú hagas esos 3 o esos 4, tu vida va a ir, ¿me entiendes? En lugar de entonces meterte con tantas historias y sobre todo con la cuestión de internet, todo el mundo tiene su propia visión, su propia todo, pues nada, ahí tú puedes ver también o leer un poco lo que llaman el bullshit, ¿no? O sea, cuando una persona te está hablando de cosas que realmente no se alinea con cómo uno siente que ha funcionado la humanidad durante toda la vida, pues realmente, ¿sabes? Te están vendiendo pura paja. Y a nivel de innovación, antes de pasarlo, yo me di cuenta, por ejemplo, realmente eso de el foco cuando salí de la academia y entré a la industria. Porque en la academia tú siempre tienes que estar publicando. En la academia tú siempre tienes que tener el último paper, el último insight, el breakthrough. Y entonces, ¿cómo se llama? No has terminado un paper y ya tienes que estar escribiendo el otro y la nueva área. Mientras que en la industria realmente tú eliges un problema y te enfocas en solucionar ese problema para casi que el resto de tu vida, ¿me entiendes? A medida que tú desarrollas un producto, es una metodología o es una solución para un problema. Y limpias el foco y te enfocas nada más en avanzar y avanzar y en avanzar en un solo problema. Y realmente es así como se generan las mejores soluciones. Después de años de experiencia y años enfocado en 3 o 4 cosas nada más. No es necesario añadir y añadir y añadir y todo el día estar figurando, ¿no? Pero bueno, él lo deja bien claro también de que si te quieres aburrir, lee las conferencias de hace 5 años y te darás cuenta que no han dicho nada que transformó nada en nada, ¿sabes? Y es la verdad. Pero bueno, Y una cosita, eso del foco es central. O sea, este sistema de filtros de qué cosas evitar te permiten enfocar. Vos todo ese ruido con el sistema de filtros lo sacás. Entonces, sabés que cuando llega la oportunidad, ahí vas a estar. Entonces, eso de enfocarte te orienta mucho qué cosas querés evitar vos. Es cambiar la mirada. ya. Y también ahí es jugar con la opcionalidad, ¿no? Porque al final la opcionalidad es aquello también que a ti te sirve en tu propósito. Pero totalmente, y reducir la fragilidad, ya nada más de reducir la fragilidad ya generas mucha antifragilidad de por sí. Y en mi pequeño resumen, yo lo que veo de lo que él dio fue el prepárate para lo peor de Séneca, la vía negativa y el Lindy como un mecanismo. Haz lo que ya ha probado que funciona, que por un motivo es que Reginaldo, no se escucha. Me disculpo. Sí, y yo siento como que esto se puede abordar pues desde diferentes ángulos, ¿no? Desde el aspecto práctico, ya dentro de una organización de negocios hasta los modelos de producción, hacerlos los más simples y sencillos posibles para evitar problemas. Pero también se puede observar desde una perspectiva filosófica, ¿no? Así como mencionaba Séneca, Epicteto y a todos los estoicos que se mencionaron anteriormente, que hablan de la fijación que nosotros tenemos hacia cosas que son temporales o son momentáneas, generalmente son lo que causan la mayor parte de los
altibajos emocionales que van sufriendo la persona, y tener un desapego hacia esas cosas realmente es el camino de la felicidad. Y esto se puede observar muy fácilmente también en el desarrollo religioso, ¿no? Si vemos, la mayoría de las religiones del mundo tienen como que una tendencia a ser monásticos, ¿no? O hacia el ascetismo, de vivir con lo mínimo indispensable, ¿no? O sea, comer justamente lo que necesitas y nada más, y tener una fijación muy poca sobre las cosas externas y que nosotros no tenemos control. Y lo más cercano a eso que nosotros podemos tener ahorita en la modernidad es el minimalismo, ¿no? Que el minimalismo, más allá de ser como que una propuesta estética, también lleva un trasfondo filosófico estoico muy fuerte, que habla de simplemente en el espacio donde nosotros habitamos, o la manera en la que llevamos nuestro día a día, reservar el número de decisiones que tomamos y quitar el ruido para nomás enfocarnos en lo indispensable, que es lo que estamos viendo. Aunque ahorita pues sí se puede hacer una crítica muy fuerte sobre los resultados estéticos, de que ahora donde te pares en el mundo todo va a tener una cierta pintura minimalista en la manera en la que tú utilizas los muebles, cómo están los edificios, que le quita una cierta vida a las cosas. Pero en sí el trasfondo filosófico detrás de esto va muy, muy pegado a eso de la vía negativa que mencionaban antes. Sí, total. No, la cuestión, lo que pasa es que hay que encontrar cuál es ese menos, ¿no? Porque, o sea, a nivel minimalista, digamos, en cuanto a tus hábitos o en cuanto a el tipo de actividades en las cuales, sabes, tú te involucras. La manera de pensarlo, para entender cuál es ese menos que da más, es pensar digamos, en el segundo y en el tercer orden, que sería como las ramificaciones o la propagación, cómo se van a propagar este tipo de acciones. Yo, por ejemplo, en ese sentido veo el yoga, por ejemplo, me parece una súper práctica, porque a través del movimiento estás estudiando filosofía, primero que nada, ¿sabes? A través del movimiento estás meditando, además, estás mejorando tu postura física, etc. Y luego ocurre algo en ese tipo de prácticas como el yoga, que una vez que tú eliminas, hablando de vía negativa, una vez que tú eliminas la mala postura, la mala respiración, la mala circulación, una vez que tú empiezas a meter todo dentro de los parámetros donde tiene que estar, el cuerpo se activa, cambias de límite homeostático y realmente pasas a otro estado de capacidad física, pero mental y emocional, que la verdad es brutal. Y la forma en que tú accedes a esa elevación, digamos, es a través de la práctica repetitiva, que te permite a ti eliminar, reconocer que está de más y eliminarlo. Y esos son los tres componentes más importantes, porque la práctica repetitiva es algo en lo que Nassim no se mete, pero la práctica repetitiva es básica para tomar decisiones, generar productos, hablando otra vez de cuestiones prácticas, porque si tú no tienes el mecanismo para iterar y para evaluar y para decidir qué entra y qué sale, no va a poder evolucionar el sistema. Entonces, realmente el foco de la vía negativa es necesario, pero también se necesita el foco de la repetición para poderle dar visibilidad a qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y trabajar en ello. Y luego realmente a través de unas pocas prácticas que se propaguen en otras áreas de tu vida. A mí me parece que la parte física es fundamental, o sea, para las personas, y eso lo decían los filósofos antes también. Tú no puedes esperar tener una salud, lo que hablan ahorita, salud mental y ese tipo de bromas, ¿sabes? Cuando tú no puedes esperar tener una salud mental, tú tienes unos hábitos, ¿me entiendes?, de vida, alimenticios, de físicos, etcétera, que te mantienen en un estado químico que realmente, o sea, da igual cuánta pastilla te tomes. Lo que pasa es que en el mundo moderno es eso, entonces te sientes mal, tómate un antidepresivo, ¿sabes? Consume esto, añade, en lugar de quitar y añadir, como digo, lo que importa, lo que se multiplica, porque tú lo que quieres es cosas que se multipliquen en el tiempo y que crezcan. A mí lo que decía Alfredo hace rato de la academia y esas cosas me recordó un paper famoso, no sé si lo conozcan, de John Ioannidis, de que la mayoría de los papers publicados en ciencia están incorrectos, los resultados son malos.
hace un análisis estadístico interesante, sencillo, sobre de la cantidad de ruido que hay en ese ámbito de estar leyendo papers. Yo en la universidad trabajé un poco con Alzheimer en un área particular, con un framework, digamos, que es la teoría amiloidea. Y pues sí era una cosa de estar leyendo y estar siempre al corriente de un montón de papers en esa área. Y el año pasado salió un reporte de que un montón de papers bien fundamentales en esa corriente estaban alterados, eran fraude, digamos. Bueno, quién sabe si fraude, pero alterados. Entonces, esa visión de estar como leyendo todos los nuevos papers sobre la teoría y este, y estar siempre al corriente de un montón de diferentes pequeños experimentos, lo único que te está haciendo al final de cuentas es aumentar la cantidad de ruido. Entonces te quedas más confundido de cómo empezaste. Correcto. No, yo ese ejemplo te lo construyo facilito. Yo me acuerdo estar estudiando filosofía y en estos círculos de sistemas complejos y decirme que eso no, que eso era viejo. Así me dijeron que eso no es válido porque eso era viejo. Y yo me quedo como, porque claro, lo nuevo son los datos y las cosas que tú ves. Pero tú dices, Ménico, el ser humano, tú cuando lees después a gente como Marco Aurelio, que son libros escritos hace más de 2000 años y parece que lo escribieron ayer, el ser humano sigue siendo el mismo ser humano. O sea, está bien, con las nuevas técnicas, con los nuevos métodos, podemos avanzar más en el comportamiento, en la observación empírica. Podemos comprender mucho más aún las cosas que antes simplemente era por observación. Pero lo tradicional sigue siendo vigente y va a seguir siendo vigente. Con lo cual, para muchos papers es mucho más recomendable leerte cosas que son muy viejas y ver cómo eso se está adaptando en este momento que ponerte a ver un poquitón de correlaciones que hicieron ahí, aquí y allá y que al final son más, ¿sabes? No llevan a nada. No llevan a nada más que a tener un paper. Reginaldo. Sí, se me viene a la mente pues el famoso dicho, ¿no?, de la Biblia, de que dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol, se supone, se lo adjudican al rey Salomón ahí en la Biblia, en el libro de Eclesiastes. Y pues generalmente se utiliza como que no hay nada nuevo bajo el sol. Y pues la verdad, a mí me parece muy textual eso, en el aspecto de que no somos aliens. Pues si tomas un hombre de ahora y agarras uno de hace 3000 años, o sea, no va a haber mucha diferencia entre uno y otro. Eh, ya si lo ves objetivamente, ¿no? Y ese deseo sobre lo nuevo, que sea mejor de lo que ya venía antes, lo que genera también es una repetición muy fuerte, que problemas de que se hayan solucionado antes ya se vuelven a vivir. ¿Por qué? Porque la memoria colectiva se vuelve muy corta por el constante bombardeo de nueva información y pues pasa como lo que dicen los gringos, ¿no? De que a reinventar la rueda cuando ya tienes una solución sensible para cualquier problemática que tengas enfrente. Y por ahí yo te meto la práctica religiosa, o sea, antes la gente, más allá de lo que la iglesia piense o no se piense, antes la gente se reunía todos los domingos a darse la mano y a verse a los ojos y verse a la cara, ¿me entiendes? Y escuchar a una persona que les daba, mal que bien, cierta dirección, digamos, en cuanto a la cuestión de que ellos estuviesen viviendo. Y eso se ha eliminado por completo, ¿me entiendes? Entonces y todavía no ha surgido ningún mecanismo que realmente haga ese tipo de servicio en el cual la gente vaya y se encuentre y se comunique. Y creo yo fielmente que es parte de los problemas que tenemos hoy en día, es que hemos eliminado ese tipo de rituales. Eso se ve muy fuerte, de que se ha perdido un verdadero sentido de la comunidad y estamos muy atomizados, ¿no? Como vivimos. Y yo siento que ahí volvemos al hecho de la arquitectura. Por ejemplo, las grandes ciudades se están americanizando, ¿no? Que se están haciendo suburbios, se están haciendo las vías grandes. Muchas ciudades están quitando sus cualidades peatonales y hay otras que ya se están revirtiendo, por ejemplo, como en Holanda hubo el caso de una ciudad que estaba muy hecha para automóviles y ya la volvieron a peatonalizar. Y por la cuestión táctica de la guerra, ¿no?
para poder transportar los tanques de manera más eficiente, y aparte pues el incentivo económico de las automotrices de que el mayor número de personas pueda usar el carro. Y hemos llegado a un extremo de que hay ciudades que si tú no tienes coche es imposible vivir ahí, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, yo que paso mucho tiempo en Arizona y ves las distancias que tienes que recorrer para simplemente ir a la farmacia o ir a un supermercado, te sería imposible hasta con el transporte público, ¿no? Y fíjate que yo te añadiría una cosa más, porque siempre vemos, bueno, aquellas personas ganaron dinero, entonces se hizo por el beneficio, y realmente Ford creo que era, ¿no? Quienes promocionaron mucho ese tipo de desarrollo, pero más allá, yo creo que, o sea, o incluso, digamos, sin poner valoración, es la visión que se tuvo en el momento de cómo iba a ser el futuro. ¿Me entiendes? Es la cuestión de la neomanía, es imaginar el futuro de esa manera, en lugar ¿sabes? De una manera súper top-down. Decir, este es hacia dónde va la humanidad, en lugar de Sí, ver cómo ha crecido la humanidad durante toda su vida. y eso es muy vigente en Estados Unidos porque la manera en la que fue cuadriculado el país y se fueron agregando las nuevas colonias, sí respondían a una urbanización cuadriculada, ¿no? Y ese es trabajo de los masones. Cuando en Europa o en América Latina nosotros notamos que las ciudades en sus barrios antiguos, pues está la iglesia, está el centro municipal, un mercado ahí cerca y las casas de las personas más ricas, y ya después afuera, a las afueras de la ciudad generalmente vivían las personas que tenían menos ingresos. En Estados Unidos no existe realmente un epicentro realmente que tenga un verdadero pool gravitacional de la ciudad donde sea un centro de reunión para toda la ciudad. ¿Por qué? Porque muchas ciudades y pueblos y asentamientos nacieron por dedazo y no porque realmente la gente se juntara ahí y quisiera hacerlo crecer, ¿no? Así como en el caso que comentó Murilo de Brasil. Es muy parecido al caso de Brasil. Y la estandarización, al final tenemos de fondo ahí el problema de la estandarización. Y nunca va a encontrar una talla que le quepa a todo el mundo, pero en lo que tú tratas de administrar un grupo, un sistema, tú tienes una carga cognitiva que te permite a ti interpretar y leer ese sistema y saber qué estás viendo. Y para eso necesitas crear un lenguaje, ¿me entiendes? Entonces, es ahí donde entra la parte del localismo, es ahí donde entra la parte de ciudad-estado, porque dice, mientras más, o sea, Arizona, yo estuve en Arizona la semana pasada, Arizona es otro país, o sea, es otro continente, a Florida, eso primero queda como 5 horas de avión, o sea, es otro clima, bueno, en centígrados, yo no sé cuánto sería, como 42 grados centígrados o más, y cero humedad, ¿sabes? En plan, ¿qué tipo de ciudad tú puedes tener ahí como Las Vegas, por ejemplo? ¿Me entiendes? O como, sabes que no es Arizona, es Nevada, pero está por ahí, o Phoenix, que son ciudades de millones de personas. Se hace una cuestión completamente inhumana, no nada más por el clima, ¿sabes? Pero, y aquí en Miami es lo mismo, tú vas para el centro de Miami y está muerto, el centro de Miami no existe un centro de Miami. En Miami no existía como ciudad. Pero y ahí tú ves la evolución de las ciudades europeas, lo ves en la misma ciudad, ¿no? Que van creciendo radialmente en lugar de crecer como, ¿sabes? De manera tan dispar como sucede en las ciudades de Estados Unidos. Pero no te creas que son un buen resultado. O sea, en la ciudad de Estados Unidos la segregación se ha hecho peor, la falta de comunicación entre las personas se hace peor, la desegregación social es cada día peor, o sea, la separación, el split social es cada día más grande y está en la forma en que se concibe el espacio. The Nature of Order se llama el libro, no me acuerdo del autor exactamente, creo que es Alexander algo o algo Alexander, y él habla justamente de esto y dice Christopher Alexander. Christopher Alexander, ese libro es Sí. y él dice que la arquitectura es ese orden emergente de la sociedad, es la sociedad autoorganizándose y creando la estructura dentro de la cual se va a desenvolver el sistema natural, digamos. Y es lo mismo que yo veo también, es un long shot lo que voy a decir, pero es lo mismo que yo veo con la práctica repetitiva, porque es crear una estructura para que el sistema, ¿sabes?, busque la manera de existir y de digamos, de crecer. Y por eso mientras más
sea natural a lo que realmente te está pidiendo el sistema. O sea, esas cuestiones, por ejemplo, a niveles de ejercicios como pelotón, por ejemplo, me parece la misma cuestión. O sea, una cuestión, o no, mejor aún fue una persona en el Twitter la otra vez hablando de la realidad virtual, esta de Apple, ¿no? Y entonces, ¿cómo a ti te iba a permitir, básicamente, bueno, yo qué sé, un poco de beneficios que él decía ahí, y yo personalmente tengo la opinión de que aquello lo que te va a alterar el sistema nervioso, o sea, eso no te va a bajar el estrés. Yo he utilizado realidad virtual, es una sobreestimulación increíble para el sistema. Y entonces él te responde, yo digo, haz ejercicio, ¿sabes? Sal, toma el aire fresco, haz lo que, ¿sabes? Lo que ha hecho el humano durante toda la vida. Y responde, qué cómico eso que respondes, porque la mayoría de las aplicaciones para la realidad virtual es hacer ejercicio, justamente. Y es como que, ¿sabes? El sistema nervioso funciona, el sistema del cuerpo funciona de una manera, ¿no? O sea, las ciudades funcionan de una manera, los grupos sociales funcionan. Existen unas ciertas variedades que tienen que existir y que si no existen, pues al final en 50 años nadie va a estar haciendo ejercicio con esas cuestiones, más que uno que otro friki que le encanten las cuestiones tecnológicas. ¿Me entiendes? En 100 años, en 200 años, la gente va a seguir haciendo ejercicio como se hacía en la época de los griegos, levantando piedras. Que además dicen que es lo mejor, ¿no? O sea, yo creo que lo convertamos ya, las maneras de ejercitar el cuerpo. Mientras más incluye la complejidad del arte marcial, por ejemplo, el valor que tiene el arte marcial para generar a individuos, ¿me entiendes? Que sean así, en la línea de la virtud, del coraje, de la salud física, etcétera, por volver al comportamiento más básico de todos, que es el comportamiento, digamos, de la violencia, ¿no? Y aprender a domesticarla. Es fundamental, son cosas que realmente no se habla mucho en sistemas complejos, pero son las mejores maneras de mantener una sociedad sana y dispuesta a asumir riesgos y salir a la calle. Pues. Es como si hablamos, si juntamos a un hombre de ahorita con un hombre de hace 3000 años, yo invito que se caigan a golpe, a ver quién gana. ¿Me entienden? Una ronda, como dicen, abre la cancha, a ver quién gana. ¿Me explico? O sea, el hombre actual realmente sobrevivimos, pero sobrevivimos mal. Daniel. Escucha. ¿Se Sí, escucha ahí? sí. Ah. No, es un poquito, es más cambiar el tema un poquito ahí, y porque recordé algo que, que dice en el capítulo que leímos, una herramienta y es, además de de la vía negativa, y es tener buffers, ¿cierto? No sé qué palabra se podría usar en español. En Colombia usamos mucho la palabra colchón, tener un colchón, ¿cierto? Por ejemplo, ahorrar dinero o eh, salir una hora antes de lo normal para nunca llegar tarde y cosas así. Porque cuando hablamos de evitar riesgos o de evitar daños, está el problema de que solo podemos evitar o tomar una medida en contra de algo que nos podamos imaginar. Pero para lo que no nos podemos imaginar, solo los buffers nos van a ayudar, ¿cierto? Y quería pues como resaltar esa herramienta que él menciona ahí y cómo la eficiencia y la sobreoptimización que vemos hoy por todos lados es siempre dañando, sobreoptimizando todos esos colchones que la vida o la experiencia y el tiempo han puesto ahí para, para el beneficio pues no sé, de los inversores o cosas así. Entonces quería como resaltar esa herramienta ahí. Y lo otro era de lo de en lo de la vía negativa, que creo que ya se mencionó de paso, es lo del conocimiento sustractivo, ¿cierto? Que
uno sabe lo que ya no sirve, que la forma como de avanzar con el conocimiento, ya ese sistema filosófico de la epistemología, no es, se sabe esto, se agregó este nuevo información al conocimiento del mundo, sino, supongo que viene de Popper, es decir, no, esto que no funciona ya sabemos, lo nuevo que sabemos es que esto ya no funciona, ¿cierto? Que esa es como la forma de agregar al conocimiento. Y en esa parte de esas ciudades de 15 minutos, tengo la suerte de vivir aquí en Alemania, que es muy fácil, es así. En Estados Unidos entiendo que los mercados locales, el campesino no puede salir a vender los productos directamente, no está permitido. Acá sí está permitido. Entonces yo puedo todavía comprar leche o huevos directamente de los campesinos de afuera de la ciudad. En esa forma política, creo que él hablas de Burke, ese Burke, ¿cómo se llama? Se me olvida. Él habla de usar esa estrategia del ratchet, ¿cierto? Es como no desechar lo antiguo y traer algo nuevo, que sería un experimento riesgoso, sino saber lo que funciona o lo que hemos desechado, las cosas que nunca han funcionado, y dejamos lo que todavía no sabemos si no funciona o no, y solo innovar solo un poquito, ¿cierto? Un conservatismo que de todas formas asegura como una base y solo innova de una forma conservativa, pero se asegura de que innove. Y se ve mucho eso acá, pues también. También en el sentido en el que se están quitando muchas calles a los carros y se le están entregando a las bicicletas, que terminan siendo la forma más eficiente de transporte que tenemos, sobre todo en ciudades, pues, donde no hay montañas muy grandes, o no sé, aunque ya vienen las bicicletas eléctricas que se supone que nos van a ayudar en eso. Pero sí, eso era lo que quería decir. Total. Y gracias, Daniel. Añadiendo a lo que estás diciendo, cuando uno siempre habla, yo hablo mucho del comportamiento natural del sistema. Yo con eso lo que quiero decir también es la cantidad de variedades que existen en el sistema y que realmente no son las que tú únicamente estás viendo o previendo. Por ejemplo, cuando se hablaba, me hiciste recordar esto, el sistema de aprendiz y artesanos, que antiguamente pues no era la universidad sistémica donde todo el mundo iba como hoy en día, que es como una máquina de generar títulos, sino que tú elegías una profesión y te ponías a trabajar con alguien que estaba trabajando en la profesión, aprendías el craft, aprendías cómo se utilizaba. Elton Mayo, que he traído varias veces a ese autor, él dice que el gran problema de eliminar el aprendiz y ir a las fábricas, las maneras, esto y lo otro, es que detrás de aprender el oficio, tú estabas compartiendo mucho tiempo con gente que no era gente de tu familia, ¿no? Sino era gente que como compañero de trabajo. Y esa exposición prolongada con personas, resolviendo problemas y trabajando juntos, le enseñaba habilidades sociales a la persona que luego se trasladaban a una sociedad mucho más sana, que si tú atomizas a la gente, nadie habla con nadie, y como hoy en día que ni siquiera pueden hablar, se están hablando a través ¿me entiendes? Del móvil. Entonces, realmente es como que, o sea, existen muchas más variedades que la que es obvia. La gente no nada más se está reuniendo para realizar el trabajo, sino que a nivel sistémico, esa reunión, ese trabajo, digamos, que tiene una cantidad de varianza, una cantidad de fluctuaciones que son parte del sistema, y que si tú crees que nada de eso existe y simplemente no, es que ahora tú puedes trabajar desde tu casa completamente aislado, no tienes que hablar con nadie, esto y lo otro, se hace el trabajo, pero se debilita el sistema por otras partes también. Reginaldo. Sí, es que me desvié un poquito con este tema de las universidades, se me vino una idea en la mente, pero que quiero abordar algo de lo que dijo Danilo, pero se me fue que hable Ale.
Creo que yo también ando en otro tema, pero lo que decía Alfredo de la tecnología y esas cosas, creo, ah, son pensamientos que me surgieron, pero me parece que estoy en desacuerdo en lo de que en el futuro nadie va a usar los ejercicios de realidad virtual, en el sentido de que eh, sí ha habido cambios, digamos que los drives humanos, nuestros impulsos han sido los mismos desde siempre, pero siempre son en el contexto de la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, sí puede haber grandes cambios tecnológicos, digamos, un Black Swan tecnológico, en el sentido de que las cosas son iguales hasta que son diferentes, ¿no? Y que una sociedad en el futuro, a lo mejor, sí, la única forma que queda de regresar a esos impulsos primitivos del ejercicio y demás sería en un nuevo setting que sería con realidad virtual y ese tipo de cosas. Lo pensaba porque he sentido o sea, siento que en los últimos años la relación humana con la religión ha cambiado mucho por la social media, ¿no? Que de repente he sentido que durante siglos y siglos había ciertas trends que venían en el pensamiento religioso, pensando en particular en Estados Unidos, pero supongo que también en el mundo, de cierta importancia cultural de la religión y demás. Y siento que de 5 años acá, por los por social media, esa pulsión conservadora ha tomado menos y menos importancia. O sea, siento que, por ejemplo, en la política, los conservadores cada vez menos, y hay ciertos bastiones conservadores, evangélicos y demás, pero cada vez menos importante en el day to day, ¿no? Ahorita hay todas esas controversias de que las compañías como have gone woke, justamente, y bueno, en lo que yo he visto, en mi opinión, justamente es por eso, por ese poder que le ha dado la social media a estas nuevas pulsiones de la juventud este impulso woke, que sí siento que ha tenido un impulso, que sí siento que que ha hecho un cambio fundamental en la forma de la sociedad de entender el fenómeno religioso, cultural, conservador. Ajá. Me recordaste, Alex, a lo que iba a hacer y generalmente quería precisar en ese aspecto de que hay muchos comportamientos y la otra vez que estuvimos hablando en el grupo de los tabús, que hay muchas tradiciones y comportamientos que nosotros seguimos realizando, pero no lo tenemos totalmente disociado de la problemática que ese comportamiento hizo que naciera, ¿no? Había una problemática y el comportamiento fue la solución, pero avanzamos tanto como sociedad y nos olvidamos muy fuertemente de que cuál fue el problema inicial y nos pueden parecer arbitrariedades. ¿Por qué? Porque no estamos en el contexto donde se hizo la regla, ¿no? Y, y ese sentimiento realmente de los conservadores que tú mencionas es que ahorita pues estamos en un punto donde la persuasión cultural del conservadurismo no es muy fuerte y la voz la tienen la mayor parte las personas jóvenes y yo siento que todos en nuestra juventud nos viene un sentimiento mesiánico de que queremos cambiar el mundo y que vamos a hacer una sociedad mejor, pero generalmente ese tipo de pensamiento a lo que tiende es de que vamos a destruir lo que existe y vamos a crear un mundo nuevo y es donde empiezan los drives o los impulsos más utópicos de las personas. Y entonces lo que sí hace falta es un poco de sobriedad de que, hey, no se trata de destruir todo lo que hay como lo que está sucediendo precisamente ahorita en Francia y que le están dando una narrativa de que en contra del colonialismo, cuando ninguna de las personas que están ahí presentes fueron los que empezaron con las labores coloniales, ¿no? Entonces se están peleando por problemas que ninguna u otra persona pasó y tampoco pues nadie le da el beneficio de la duda a Francia de que sabes que cuando empezaron ellos a entrar a África fue como una medida defensiva en contra de la trata de esclavos del norte de África que se viajaban a todos los bereberes que viajaban por todo el Mediterráneo hasta Islandia agarrando esclavos para llevárselos para allá, ¿no? Entonces
en sí, la persuasión y la narrativa moderna, la voz más fuerte, como tú mencionas muy precisamente, es por las redes sociales. ¿Y quién utiliza las redes sociales? Mayoritariamente personas jóvenes. Y las personas jóvenes generalmente tienden hacia un espectro hacia un espectro político preciso, y aparte, pues que toda la inteligencia del mundo y las universidades tienen una tendencia política muy marcada, ¿no? Pero pues eso nace del platonismo el idealismo que impera dentro de esas áreas. Luego Es, nos echamos el round 2 de Judith Butler. bueno, muchachos, ya nos vamos acercando a la hora. Yo, en respuesta a Alex, pues mira, si sobrevive la realidad virtual o no, lo veremos. Lo que yo te puedo decir es que dentro de esa realidad virtual van a hacer yoga y van a levantar pesas, que es lo mismo que han hecho durante toda la vida, ¿me entiendes? Y es lo que ocurre, ¿no? O sea, el Internet te permite muy bien, ahora tienes todos estos coaches, tal, esto y lo otro, pues, a través de las redes sociales, pero los ejercicios pues siguen siendo lo mismo. Porque el cuerpo humano sigue siendo el mismo, ¿me entiendes? Ese es el punto que quería decir. No, yo por mí damos, Reginaldo, ¿querías decir algo? ¿Levantaste la mano para terminar? ¿No? Bueno, sin nada más decirles que muchas gracias por conectarse.